Bienvenidos a Hermano Celestino. Si aún no eres parte de nuestra familia, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia que toca el alma. Hoy conocerás la asombrosa vida de Isaías, el profeta que vio más allá del tiempo y presagió la venida del Mesías. Déjame saber en los comentarios de dónde me estás viendo. El telón se abre en un mundo antiguo, vasto y complejo, donde reinos opulentos se erigen bajo un cielo que presagia la inminente sombra de imperios expansionistas. El aire es denso, cargado con la dualidad de una prosperidad que engaña y una inquietud palpable que se cuela por cada grieta de la sociedad. En este crisol de incertidumbre y tensiones crecientes, emerge la figura singular de Isaías, un hombre cuya mirada profunda parece ya intuir los designios celestiales, un elegido marcado indeleblemente por una vocación divina que lo arranca de la aparente normalidad de su vida en Jerusalén. Él es el heraldo, el custodio de visiones inefables de la gloria inmaculada del Señor, portador de juicios ineludibles que se ciernen sobre una nación distraída y al mismo tiempo de la promesa de una misericordia infinita que aguarda el arrepentimiento. Su historia no es una mera crónica, sino que se despliega como un antiguo papiro, intrincadamente tejido con hilos dorados de destino y hebras oscuras de revelación. Isaías, el profeta cuya visión trascendería el tiempo y los confines de su propia existencia, no solo predijo el ascenso y la caída de imperios, sino que presagió con una asombrosa precisión el advenimiento del Mesías, una promesa luminosa que se alzaría como un faro inextinguible en las densas tinieblas de la historia humana. Su vida es la de un hombre en el umbral, un puente vibrante y frágil entre lo sagrado y lo terrenal, un vínculo entre el cielo y la inminente tempestad que se avecina sobre Judá, un faro de la voluntad divina. Su voz resonaría como un trueno, pero también como un susurro de esperanza en la noche más oscura. El reino de Judá, asentado con una majestuosidad que resultaría ser engañosa, se extiende al sur de Israel, bañada por un sol que, en apariencia, bendice su prosperidad. Corría el siglo VIII a.C., aproximadamente 750 años antes de que el eco de Belén transformara la historia, y esta tierra experimentaba un período de opulencia sin precedentes y una fuerza innegable, construida sobre cimientos que, aunque sólidos en apariencia, comenzaban a resquebrajarse desde adentro. La figura central y motriz de esta época de bonanza fue el rey Usías, cuyo extenso reinado de más de 5 décadas trajo consigo una era de estabilidad aparente y riqueza material sin igual. Los campos fértiles de Judá florecían con una abundancia prodigiosa. Las arcas del tesoro real se llenaban hasta desbordar con tributos y ganancias comerciales, y la fortaleza militar de Judá era temida en toda la región. Un ejército formidable que inspiraba respeto y temor a sus vecinos. Sin embargo, detrás de esta fachada de grandeza y poderío se ocultaba una enfermedad insidiosa, una decadencia silenciosa pero corrosiva. La verdadera devoción al Señor se había perdido, ahogada en un mar de rituales vacíos y una religiosidad superficial que carecía de corazón y significado. La injusticia social, como un veneno sutil, carcomía los cimientos mismos de la sociedad, creando divisiones y resentimientos profundos, mientras que, en el horizonte oriental, la amenaza silenciosa, pero creciente, de imperios extranjeros, como la poderosa y despiadada Asiria, se cernía inexorablemente, como un depredador paciente, esperando su momento oportuno para atacar y devorar. En este delicado y complejo escenario, un verdadero crisol de contradicciones donde la prosperidad material se mezclaba con una alarmante decadencia moral y la inminente amenaza externa se perfilaba con claridad. La mano omnipotente de Dios
se posó con propósito sobre un hombre que, a primera vista, parecía común y corriente, un habitante más de la bulliciosa Jerusalén. Isaías, hijo de Amós, era un residente de la vibrante capital, y aunque las escrituras no ahondan en los detalles de su vida cotidiana antes de su llamado, se especula que, dada su cercanía al círculo de la corte real, quizás observaba de cerca los vaivenes del poder, las intrigas palaciegas y las fragilidades humanas de los gobernantes. No era un guerrero forjado en innumerables batallas, ni un monarca ungido con oro y poder, ni un sacerdote de alto rango ataviado con vestiduras suntuosas que oficiaba en el templo. Era simplemente un hombre común, elegido por una voluntad divina y soberana para una tarea extraordinaria, una misión que trascendería su propia existencia y resonaría a través de los siglos. Su llamado, inconfundible y potente, se manifestaría en el momento preciso, entrelazándose inextricablemente con los eventos que sacudirían los cimientos de Judá y, en última instancia, del mundo entero, marcando el comienzo de una epopeya profética. El reinado de Usías, que se extendió por más de 5 décadas, había dotado a Judá de una riqueza económica envidiable y un poder militar formidable, cimentando su reputación como una potencia regional innegable. Bajo su liderazgo, las fortificaciones de Jerusalén fueron reforzadas, se desarrollaron innovaciones agrícolas y militares, y el comercio floreció, trayendo consigo una era de abundancia. Sin embargo, a medida que su poder crecía y se consolidaba, una semilla insidiosa de orgullo comenzó a germinar en lo más profundo de su corazón, una arrogancia que cual veneno sutil lo conduciría inexorablemente a su propia ruina. Este defecto fatal, esta grieta en su carácter, lo llevaría a transgredir los límites sagrados establecidos por Dios, a usurpar un rol que no le correspondía en el culto divino, desencadenando así una cadena de eventos catastróficos que marcarían el trágico y sombrío final de su reinado, antes glorioso, ahora manchado por la ibris. La historia de Usías se erige, imponente y atemporal, como una advertencia perpetua sobre los peligros insidiosos y las consecuencias ineludibles de la soberbia desmedida que acompaña al poder. Un recordatorio de que ni siquiera los reyes más poderosos escapan al juicio divino. El clímax de la desmedida soberbia de Usías llegó en un día fatídico, grabado en la memoria del templo. Imbuido de una arrogancia que cegaba por completo su juicio, el rey irrumpió en la solemnidad sagrada del templo del Señor. Su propósito era profanar un acto santo, quemar incienso sobre el altar sagrado, una función que por mandato divino estaba reservada exclusivamente a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Los sacerdotes, alarmados y con el corazón en un puño ante tal sacrilegio, intentaron detener al monarca con desesperación, advirtiéndole con vehemencia que tal función no le correspondía, que era una afrenta directa e imperdonable a la santidad divina y a las leyes de Dios. Pero Usías, en lugar de escuchar la voz de la razón y la advertencia sagrada, reaccionó con una furia desatada, con una ira que lo consumía por completo. Mientras aún expresaba su indignación en el lugar más sagrado, la mano de Dios lo alcanzó de manera fulminante. Repentinamente, una mancha de lepra apareció en su frente, una señal visible, espantosa y humillante de la ira divina, presenciada con horror y asombro por los sacerdotes aterrorizados, cuyo miedo se grabó en la memoria del templo. ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Usías, el rey más poderoso de Judá, y te atrevieras a desafiar a Dios? Escríbelo en los comentarios y suscríbete ahora para descubrir el desenlace. La visión de la lepra, incrustada en la frente del rey Usías como un sello de condena, fue un golpe devastador,
un presagio ineludible de la ruina que se cernía sobre su majestad y su orgullo. Esa mancha pálida y purulenta destrozó su autoridad y el brillo de su reinado. Los sacerdotes, con una mezcla de pavor reverencial y una urgencia apremiante, conscientes de la afrenta directa a lo divino, lo sacaron rápidamente del templo, sus vestiduras ondeando en la prisa por apartarlo de la santidad profanada. El propio Usías, sumergido en la consciente certeza de que la mano de Dios había caído sobre él de manera ineludible, huyó del lugar sagrado, su dignidad hecha añicos, el fulgor de su poder real, ahora completamente eclipsado por la plaga que lo desfiguraba y lo aislaba. Desde aquel día fatídico, el monarca vivió en un aislamiento cruel y forzado, afligido por la lepra hasta el final de sus días, despojado para siempre de la capacidad de regresar al templo del Señor, el lugar de su transgresión. La corona, antaño símbolo de su gloria y esplendor sin límites, se había transformado en un constante y amargo recordatorio de su humillación, un eco silencioso de su soberbia y de las terribles consecuencias de desafiar a lo divino. Su nombre, que una vez fue sinónimo de poder, ahora estaba marcado por la tragedia. En medio de la aflicción del rey y el aislamiento que le fue impuesto por la ley ceremonial, su hijo Jotam, un joven con la carga prematura de la corona, se vio compelido a asumir las riendas del gobierno de Judá. Su reinado transcurrió bajo la sombría y pesada sombra de la aflicción de su padre, una época de transición teñida por la tragedia personal y la incertidumbre política. El tiempo, implacable y ajeno a los destinos humanos, continuó su curso inexorable, marcando cada día el paso hacia un final. Y, finalmente, Usías, el monarca que había guiado a Judá a la cumbre de una prosperidad efímera y superficial, encontró su fin en estas trágicas y solitarias condiciones, un destino sellado por su orgullo desmedido. Su muerte marcó el ocaso definitivo de un largo período de aparente bonanza, un reinado cuya memoria quedaría indeleblemente grabada por la desmedida soberbia del rey y el ineludible juicio divino que lo había alcanzado. El destino había sellado el ciclo de su grandeza, demostrando con una certeza escalofriante que ni el poder más vasto y terrenal puede escapar a las consecuencias inexorables de la arrogancia frente a lo divino. Con la desaparición de Usías, una era llegaba a su fin de manera abrupta y significativa para Judá. La prosperidad superficial que había maquillado las grietas del reino y la aparente estabilidad que había dado una falsa sensación de seguridad comenzaron a desvanecerse como la niebla matutina al amanecer, revelando las profundas fracturas subyacentes en el tejido social y espiritual de Judá. En el horizonte, una sombra ominosa y tangible comenzó a cobrar una fuerza implacable. La amenazante presencia del imperio asirio, una potencia despiadada y expansiva que se preparaba con sigilo para extender su yugo sobre todas las naciones del Oriente Próximo. Judá, debilitada por la corrosiva decadencia interna y la pérdida de su monarca, se encontraba vulnerable, expuesta a la inminente tempestad que se avecinaba. Fue precisamente en ese año un período marcado por una profunda crisis nacional y espiritual, que Isaías, el hombre común elegido por la mano de Dios para un propósito extraordinario, tendría un encuentro extraordinario, una revelación que transformaría su vida para siempre, sellando su destino ineludible como profeta del Altísimo y voz de la verdad. La angustia que invadía el alma de Judá y la inmensa incertidumbre que pesaba sobre el futuro incierto empujaron a Isaías a buscar una guía divina en el lugar más sagrado de todos, el templo, la casa del Señor en Jerusalén.
Allí, en la santidad imponente de ese lugar, en medio de la quietud solemne que invitaba a la introspección, fue testigo de una revelación espiritual de una profundidad y majestad que trascendían cualquier comprensión humana, una experiencia que lo cambiaría para siempre. Fue una visión tan abrumadora, tan sublime en su esplendor, que Isaías, postrado en reverencia y con el corazón palpitante, la describió con una minuciosidad y unos vívidos detalles que incluso a través de los siglos resuenan con una intensidad asombrosa, transmitiendo la majestad y la santidad inefables de lo que le fue revelado. Vi al Señor sentado en un trono alto y majestuoso, y los bordes de su manto llenaban todo el templo. Sobre él se alzaban los serafines, seres celestiales con 6 alas. 2 alas cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies, y con las otras 2 volaban. Continuamente, en una sinfonía celestial que resonaba como un trueno y hacía temblar, los cimientos proclamaban el uno al otro: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». La fuerza de aquella proclamación era tal que las bases de las puertas del templo temblaron violentamente y el santuario entero se llenó de un denso humo, señal palpable de la absoluta santidad que Isaías presenciaba. Una experiencia que lo dejó profundamente conmocionado y humillado ante la abrumadora y cegadora santidad que inundaba cada rincón del templo. Isaías se sintió profundamente conmocionado, su ser entero expuesto a una luz divina que revelaba cada imperfección y pecado. De inmediato, una angustiosa comprensión de su propia condición pecaminosa lo invadió, una mancha que contrastaba de manera brutal y dolorosa con la pureza inmaculada que lo rodeaba. Con voz quebrada por la angustia, exclamó en un lamento sincero: «¡Ay de mí! Estoy condenado, pues soy hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo también de labios impuros. Sin embargo, mis ojos vieron al Rey, el Señor de los ejércitos». En ese instante de desesperación y autoconciencia, un serafín voló raudamente hacia él, portando en sus manos un carbón encendido, tomado del altar con tenazas, un símbolo ardiente de purificación que transformaría su lamento en una nueva vocación, un llamado ineludible. Cuando el carbón incandescente, ardiente y purificador tocó los labios del profeta, una sensación de ardor y una limpieza profunda lo envolvieron por completo, disipando la culpa. El serafín, con una voz que resonó en lo más profundo del alma de Isaías, declaró con autoridad: «Mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido borrada y tu pecado perdonado». La angustia que lo había oprimido se disipó como el humo, reemplazada por una sensación inefable de limpieza y una redención que renovaba su espíritu. Inmediatamente después de esta purificación profunda y transformadora, Isaías escuchó con una claridad asombrosa la voz del Señor, una voz que no era un eco, sino un llamado directo que buscaba con urgencia a alguien dispuesto a ser su mensajero, a llevar su palabra a un mundo sumido en la necesidad y la oscuridad. «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?», preguntó la voz divina, resonando en el corazón ahora purificado del profeta, una invitación a la entrega total. Sin el menor atisbo de duda, ni un instante de vacilación, Isaías respondió con una entrega total, con una valentía nacida no del cálculo, sino de su encuentro transformador con lo divino. «Aquí estoy, envíame a mí». El Señor le confió su misión, advirtiéndole que su mensaje sería rechazado por muchos, una advertencia sombría que presagiaba la obstinación humana. Si esta historia te está conmoviendo, regálame un like y suscríbete. Tu apoyo nos permite seguir contando historias increíbles. La advertencia del Señor a Isaías fue explícita, directa y profundamente desafiante, casi hiriente en su dureza.
Con una solemnidad inquebrantable, la voz divina resonó. Ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan, miren con atención, pero no perciban, endurezcan el corazón de este pueblo, que sus oídos se ensordezcan y sus ojos se cieguen para que no puedan ver, oír, entender con el corazón, ni convertirse, ni ser sanados. Esta declaración no era un deseo divino de que el pueblo permaneciera ciego, sino una trágica descripción de la condición espiritual en la que se encontraban debido a su persistente rebelión y obstinación. Perplejo por la dureza implacable de este mensaje, por la aparente condena a la ceguera espiritual, Isaías, con el alma angustiada y un corazón que clamaba por entender, preguntó al Señor cuánto duraría esta resistencia obstinada del pueblo. La respuesta divina fue aún más sombría, una profecía de juicio inminente que se cumpliría con el tiempo, marcando un período de oscuridad y devastación antes de que un tenue vislumbre de esperanza pudiera asomar, un rayo de luz en la más profunda noche. Dios le respondió a Isaías, revelando que esta situación de obstinación se mantendría hasta que la tierra de Judá fuera completamente devastada por el juicio divino y sus habitantes fueran llevados cautivos a una tierra extraña y lejana. La desolación sería profunda y la nación sería despojada de su orgullo y su libertad. Sin embargo, incluso en medio de esta desolación absoluta, habría una promesa de vida latente, un hilo de esperanza que se negaba a romperse, un pequeño grupo fiel, un remanente, similar a un tronco de árbol cortado que, aunque aparentemente muerto y despojado de su follaje, contiene en sí la vida latente capaz de germinar de nuevo, de brotar con renovado vigor. De esta semilla santa brotaría una esperanza futura, un renacimiento. La visión se desplaza unos años después de la muerte del rey Usías, cuando su nieto Acaz asumió el trono de Judá. A diferencia de su abuelo, en sus tiempos de rectitud, y también a diferencia de su padre Jotam, Acaz fue un rey incrédulo, un monarca cuya confianza no residía en el Señor, sino en sus propias estrategias y alianzas humanas, lo que pronto lo enfrentaría a una amenaza colosal, un presagio de desastre que pondría a prueba los cimientos del reino. La sombra de la amenaza se cernía ineludiblemente sobre Judá, densa y cargada de presagios nefastos. Resín, el astuto rey de Siria, y Peca, el belicoso rey de Israel, también conocido como Efraín, forjaron una alianza siniestra, un pacto forjado en la ambición y la traición, con el único propósito de invadir Judá y derrocar al incrédulo rey Acaz. Su intención era clara, como un golpe de espada que busca decapitar, instalar en el trono de Jerusalén a un gobernante maleable que se sometiera dócilmente a sus intereses, convirtiendo a Judá en un mero títere en sus intrincadas maquinaciones políticas y territoriales. Cuando la noticia de esta formidable y amenazante alianza llegó al palacio, se extendió como un reguero de pólvora incendiaria, sembrando un pánico paralizante entre la corte y el pueblo llano. La realidad era devastadora, un golpe seco al corazón de la nación. Asiria, el gigante implacable que había extendido su terror por la región, se había unido a Efraín, y el impacto de esta unión de fuerzas fue cataclísmico, un augurio de destrucción total. El terror se apoderó de cada corazón en el pueblo, un miedo visceral que agitó sus almas como árboles en el bosque, sacudidos violentamente por un vendaval implacable que doblaba sus copas y los despojaba de sus hojas. La primera reacción del rey Acaz, en lugar de buscar la protección inquebrantable y la guía divina del Señor en medio de la adversidad, fue la de recurrir a la ayuda del poderoso y cruel imperio asirio, un lobo disfrazado de cordero. Esta decisión, nacida de la desesperación más profunda y de una fe tambaleante, implicaba una sumisión humillante. Convertirse en vasallo de Asiria
y comprometerse a pagar un alto y oneroso tributo que gravaría a su pueblo. Era una muestra innegable de su alarmante falta de confianza en la providencia divina, un pacto con el diablo que, irónicamente, sellaría el destino de su propio reino a largo plazo, condenándolo a una dependencia aún mayor y a futuras calamidades. Fue entonces, en el punto álgido de la desesperación del rey, cuando el Señor, en su infinita misericordia y paciencia, envió a Isaías a encontrarse con Acaz. El profeta, con su hijo Sear-Jasub a cuestas, cuyo nombre, un remanente regresará, resonaba como un mensaje silencioso pero poderoso de esperanza y redención en medio de la angustia, se dirigió con calma al acueducto del estanque superior, donde el rey se encontraba inmerso en su preocupación y planeando estrategias. Isaías, con la autoridad que emanaba de su comunión inquebrantable con lo divino, y con una voz que era bálsamo para el alma y acero contra la incredulidad, proclamó la palabra del Señor, una voz de calma inaudita en medio de la tempestad que se abatía sobre Judá. Manténganse firmes, no tengan miedo, no se dejen intimidar por estos dos leños humeantes. Resín y el hijo de Remalías, aunque consumidos por la furia de sus planes, pronto serían extinguidos, su amenaza pasajera y vana. La profecía de Isaías continuó con una certeza inquebrantable, una declaración directa de la soberanía divina que disipaba cualquier duda. Han tramado el mal contra ti, pero así dice el Señor: no sucederá, no se cumplirá. Y luego, la advertencia crucial, el punto de inflexión para el corazón incrédulo de Acaz. ¿O crees? Y si no, ciertamente no permanecerás en pie. A pesar de esta promesa divina que le ofrecía una oportunidad inmejorable para fortalecer su fe y cambiar el curso de los acontecimientos, el rey persistía obstinadamente en su incredulidad, su corazón endurecido. Al ver la inquebrantable obstinación de Acaz, el Señor, en su infinita paciencia y misericordia, habló de nuevo a través de Isaías, ofreciéndole una última y tangible oportunidad para que su fe se fortaleciera, un milagro a pedir. El Señor, en su benevolencia, invitó a Acaz a pedir una señal, una manifestación concreta y visible de su poder, que disipara toda duda y cimentara su fe. Pide a tu Dios una señal. Puede ser algo profundo como las sombras o alto como los cielos. Pide lo que quieras. Pero Acaz, con una falsa piedad que enmascaraba su profunda incredulidad y su corazón endurecido por la autosuficiencia, se negó con hipocresía. No pediré una señal. No pondré al Señor a prueba. Su respuesta, cargada de una religiosidad superficial que no engañaba a Dios, reveló la verdadera profundidad de su falta de fe. Isaías, entonces, respondió con una firmeza inquebrantable, confrontando la obstinación y la ceguera espiritual del rey, y anunciando una señal que trascendería las expectativas de todos, una profecía que resonaría a través de las generaciones y se cumpliría en un futuro distante, pero glorioso, una promesa divina que superaría la incredulidad humana. Isaías, con una voz que no dejaba lugar a dudas sobre la autoridad divina que lo embargaba, reprendió la ceguera espiritual de Acaz con una firmeza que resonó en los pasillos del palacio. Escuchen, casa de David, no basta con cansar a los hombres, ahora también cansarán a mi Dios, porque el Señor mismo dará una señal. Fue en ese momento de reprensión, cargado de solemnidad y peso profético, que Isaías pronunció una de las profecías más trascendentales y gloriosas de todas, una que resonaría a través de los siglos y sería el faro de la esperanza. Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emanuel. Emanuel, un nombre hebreo cuyo eco resonaría a través de los milenios, cuyo significado profundo era Dios con nosotros, un anuncio de la encarnación divina, la promesa inquebrantable de la presencia ineludible de Dios entre su pueblo,
un amoroso abrazo a la humanidad. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el resto de esta historia y muchas más. Gracias por apoyar el canal. Isaías continuó su profecía, revelando que incluso antes de que este niño, Emanuel, alcanzara la edad de discernir entre el bien y el mal, las tierras de los enemigos actuales de Judá, Asiria e Israel, serían devastadas y aniquiladas. Era una promesa de liberación inmediata, una seguridad inquebrantable de que la amenaza presente sería disipada y aniquilada. Y aún ante la persistente e incomprensible incredulidad del rey Acaz, el profeta declaró con autoridad la promesa de una liberación inmediata, y más allá de eso, una esperanza futura que trascendería los tiempos y las generaciones. Esta profecía, un bálsamo en medio de la ansiedad y el miedo que asolaban a Judá, era un recordatorio poderoso de que, a pesar de las decisiones humanas y la fragilidad de los monarcas, la mano omnipotente de Dios seguía obrando activamente en la historia, dirigiendo el destino. Y de hecho, la profecía no tardó en cumplirse con una precisión asombrosa, dejando a la vista la inquebrantable fidelidad de la palabra divina. Poco después de la proclamación de Isaías, Asiria, el gigante temido que había sembrado el terror en la región, no solo derrotó, sino que aplastó tanto a Siria como a Israel, aniquilando la alianza que amenazaba directamente a Judá y desmantelando sus planes. La amenaza inmediata que se cernía sobre el reino había sido disipada por completo, revelando la intervención divina. Sin embargo, el mensaje de Isaías trascendía con creces el contexto inmediato de la confrontación militar y la política de alianzas. Señalaba algo mucho más grande, un cumplimiento futuro y glorioso que cambiaría el curso de la historia. La venida de Dios mismo para morar entre su pueblo, una revelación de amor y redención incondicional. Isaías, con la autoridad inquebrantable de un mensajero divino, también advirtió al incrédulo Acaz que su decisión de confiar en el poder militar de Asiria, en lugar de depender enteramente de la providencia del Señor, traería graves y duraderas consecuencias a largo plazo para Judá. La misma nación de la que había buscado protección, irónicamente, terminaría convirtiéndose en el instrumento del juicio divino sobre su propio reino. La falta de fe de Acaz, su miopía espiritual y su dependencia de las fuerzas terrenales no solo afectarían su propio y efímero reinado, sino que sembrarían las semillas de una futura calamidad para su pueblo, una cosecha de dolor y exilio. La ironía de la situación no escaparía a la historia. La solución humana, nacida de la desconfianza, se convertiría en el problema divino, una lección amarga sobre la soberbia y la autosuficiencia. Pero incluso en medio de la oscuridad inminente que se cernía sobre Judá, el miedo palpable que se extendía como una plaga y el castigo profetizado que anunciaba tiempos difíciles, Dios, en su infinita misericordia y compasión inquebrantable, concedió a Isaías destellos de una esperanza resplandeciente. Brillantísimas promesas que anunciaban la llegada de un rey completamente diferente a los monarcas terrenales que habían gobernado Judá, un gobernante de paz inalterable, justicia perfecta y salvación eterna. Era la luz del Mesías, una promesa de redención que brillaría en la más densa oscuridad, disipando las tinieblas. Isaías declaró con una voz profética, cargada de convicción y esperanza: el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz amaneció. Era un anticipo del amanecer que rompería la noche más profunda, esperanza un rayo que penetraría la densa niebla de la desesperación, anunciando un nuevo pacto. Los años pasaron, como el agua de un río caudaloso, y tras el reinado infiel y la miopía espiritual de Acaz, su hijo Ezequías ascendió al trono de Judá.
Ezequías, a diferencia de su padre y en contraste con muchos de sus predecesores, fue un rey justo ante los ojos del Señor, un monarca que puso su confianza plena e inquebrantable en Dios, demostrando una fe genuina que se manifestaría en sus acciones. Bajo su liderazgo, se inició una reforma religiosa profunda y valiente que transformaría el reino. Acabó con la idolatría que había plagado el reino y profanado el templo con sus altares paganos, y restauró la verdadera adoración en el lugar sagrado, purificando sus espacios y corazones. Era un rayo de esperanza brillante en una sucesión de reyes impíos, un retorno a la fe genuina que su pueblo había abandonado, un faro de rectitud en medio de la oscuridad. Sin embargo, su fe, aunque fuerte y sincera, pronto sería puesta a prueba de la manera más severa y angustiante, una prueba que lo llevaría al límite de su confianza en Dios. En el año 14 de su reinado, la temida sombra del imperio asirio volvió a cernirse sobre Judá, más ominosa que nunca. Liderado por el implacable Sennacherib, un monarca cruel y expansionista que ya había arrasado el reino del norte de Israel, Asiria inició su marcha devastadora contra Judá, dejando a su paso un rastro de destrucción y desolación. Varias ciudades fortificadas cayeron una tras otra ante el avance implacable de su ejército formidable, y pronto Jerusalén, el corazón palpitante del reino y la ciudad santa, fue cercada por las huestes asirias, quedando aislada y vulnerable. La tensión era palpable, el miedo se extendía como una plaga silenciosa entre los habitantes, y la fe de Ezequías y de su pueblo estaba a punto de ser sometida a la más grande y angustiante de las pruebas. La sombra de la destrucción se alzaba amenazante sobre la ciudad santa, y la resistencia de Judá se convertiría en un testimonio eterno de fe inquebrantable o de desesperación absoluta, un momento decisivo para el destino de la nación. Sennacherib, en un acto de arrogancia desmedida y una estrategia psicológica calculada para infundir terror y desmoralizar, envió a su comandante Rabsasis para presentarse ante las imponentes murallas de Jerusalén. Desde allí, con una voz que pretendía imponerse sobre el viento y la desesperación de la ciudad sitiada, Rabsasis lanzó un discurso provocador, un torrente de orgullo, burla y blasfemia descarada contra el Dios de Israel, desafiando su poder y su existencia. Su voz, amplificada por el eco de las murallas, resonó en el aire denso y opresivo, buscando deliberadamente quebrantar la moral de los defensores, sembrando la semilla de la duda y el miedo en sus corazones. Gritó con desprecio, intentando socavar la confianza del pueblo en su rey y en su Dios. Escuchen las palabras del gran rey, el rey de Asiria. No permitan que Ezequías los engañe, no podrá salvarlos. No confíen en él cuando dice que el Señor liberará a Jerusalén. Era un ataque frontal y psicológico a la fe del pueblo, una estrategia diseñada astutamente para socavar su resistencia desde adentro, golpeando su esperanza en la providencia divina. Rabsasis continuó su diatriba, su voz cargada de veneno y desprecio, intentando minar la confianza inquebrantable de los judíos en su Dios, comparándolo insolentemente con deidades derrotadas de otras naciones. ¿Acaso los dioses de otras naciones salvaron a su pueblo de mis manos? ¿Dónde están los dioses de Ramat, Arpad y Sefarbaim? ¿El dios de Samaria pudo liberarla? Con estas preguntas retóricas, buscaba sembrar la duda sobre el poder supremo del Señor, equiparándolo a las deidades ineficaces de otras naciones que habían sucumbido ante el poderío asirio. Y luego, el golpe final, la blasfemia más directa y ofensiva. ¿Quién es el Señor para librarlos de mis manos? Ríndanse al rey de Asiria y vivan en paz.
Ofreció una falsa y engañosa promesa de paz a cambio de una rendición total y humillante, una paz que solo podía existir bajo la sombra opresora de la esclavitud y la aniquilación de su identidad y su fe. Pero por orden expresa del propio Ezequías, un mandato que revelaba su profunda fe y liderazgo en medio de la crisis, el pueblo, mostrando una disciplina admirable y una fe inquebrantable, permaneció en un silencio sepulcral ante las murallas. No respondieron ni una sola palabra a las hirientes provocaciones de Rabsasis, manteniendo la calma en medio de la tormenta de injurias. Los mensajeros del rey, sin embargo, profundamente conmovidos y horrorizados por aquellas blasfemias que ultrajaban el nombre de Dios, rasgaron sus vestiduras en señal de luto y angustia profunda. Inmediatamente se apresuraron a llevar la terrible noticia al rey Ezequías, quien, al escuchar las palabras insolentes del comandante asirio, se conmovió profundamente, su alma invadida por un dolor inmenso y una humillación lacerante. Llenó su ser de luto y humillación, rasgó sus vestiduras, se cubrió de cilicio y en un acto de fe y desesperación total, fue a la casa del Señor en busca de ayuda divina, su última y única esperanza en medio de la adversidad que los asediaba. En un gesto de humilde súplica, con el corazón contrito y el alma herida, el rey Ezequías envió a sus oficiales de mayor confianza y a los principales sacerdotes, todos ataviados con cilicio, en señal de luto y humillación, al profeta Isaías, hijo de Amós. Llevaban un mensaje cargado de angustia, un ruego desesperado que brotaba del corazón de la ciudad sitiada. Hoy es un día de aflicción, reproche y vergüenza. El enemigo ha venido a burlarse del Dios vivo. Por favor, eleva tu oración por los que aún quedamos. Isaías escuchó atentamente el mensaje del rey y con la autoridad divina que le había sido conferida, respondió con una palabra directa del Señor, una respuesta que disiparía el miedo y reafirmaría la soberanía inquebrantable de Dios en medio de la crisis, una promesa de intervención divina que cambiaría el curso de la historia para siempre. La palabra del Señor, transmitida a través de la voz firme de Isaías, fue contundente y llena de poder. Di a tu Señor, así dice el Señor, no temas las palabras que has oído, con las que los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. Luego, la promesa inquebrantable que sellaría el destino de Jerusalén y humillaría al orgulloso Sennacherib. He aquí, pondré en él un espíritu perturbador. Oirá un rumor y regresará a su tierra, donde será muerto a espada. Esta profecía no solo ofrecía consuelo y esperanza a un rey desesperado, sino una promesa de juicio certero contra Sennacherib y una liberación milagrosa e inesperada para Jerusalén. Era una declaración de la invencibilidad absoluta de Dios, un recordatorio tajante de que su poder no podía ser desafiado impunemente y que la fe de Ezequías sería recompensada con una intervención divina que asombraría a todas las naciones y dejaría una marca imborrable en la historia. Poco después del mensaje de consuelo y promesa de Isaías, el propio Sennacherib, en un acto de desafío persistente y una arrogancia sin límites, envió una carta a Ezequías, una misiva que repetía sus amenazas insolentes y sus burlas descaradas contra el Dios de Israel. La carta, impregnada de soberbia y desprecio, era un último y desesperado intento de quebrar la voluntad del rey de Judá de hacerle ceder ante la presión. Al recibir la carta, Ezequías, con una fe inquebrantable que contrastaba con la arrogancia asiria, subió nuevamente al templo, en lugar de su comunión con Dios. Allí, delante del Señor, extendió el rollo, presentando la ofensa y la blasfemia directamente a Dios. Lloró intensamente, su voz un murmullo ferviente que ascendía a los cielos. Su súplica no era solo para la protección inmediata de su pueblo, sino para que todas las naciones de la tierra supieran que solo el Señor es Dios,
un clamor por la vindicación del nombre divino, una manifestación de la gloria de Yahvé. En respuesta a esa sincera y conmovedora oración, Isaías, el profeta ungido de Dios, envió un nuevo mensaje al rey, más extenso en sus detalles y lleno de una autoridad divina inquebrantable. Así dice el Señor, Dios de Israel: he escuchado tu oración acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Luego, la promesa inquebrantable que sellaría el destino de Jerusalén y asombraría al mundo. Por lo tanto, así dice el Señor: no entrará en esta ciudad, no disparará una sola flecha contra ella, no levantará escudo delante de sus murallas, ni construirá rampa de asedio por el camino por el que vino. Era una declaración de protección absoluta, un escudo divino invisible que se alzaría sobre la ciudad santa, impidiendo cualquier ataque enemigo y frustrando los planes del poderoso Sennacherib, una demostración de la omnipotencia de Dios en acción. La promesa divina continuó con una certeza asombrosa y una claridad cristalina. Por el mismo camino regresará y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. La defenderé y la salvaré por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. La palabra del Señor era innegable, una garantía de que Jerusalén sería preservada no por la fuerza de sus ejércitos, ni por la astucia de sus estrategas, sino por la fidelidad inquebrantable de Dios a sí mismo y a su pacto eterno con David. Pero en medio de esta promesa de liberación milagrosa, Isaías también trajo otra palabra del Señor, esta vez personal y de una gravedad inminente para el propio rey Ezequías. Pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Una noticia que golpearía el corazón del monarca, revelando la fragilidad de la vida humana incluso en medio de la gracia divina, un recordatorio de la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Al oír esta terrible y demoledora noticia de su inminente muerte, Ezequías se volvió a Dios con una emoción profunda y un llanto desconsolado que brotaba del alma. Se postró en oración, su corazón derramándose por completo ante el Señor. Sus palabras un ruego desesperado: oh Señor, recuerda que he andado delante de ti fielmente, con un corazón perfecto, y he hecho lo que es recto ante tus ojos. Su súplica era un reconocimiento humilde de su fidelidad y un ruego por misericordia en medio de la inminencia de la muerte, aferrándose a la esperanza divina. Dios, en su infinita compasión y amor inagotable, escuchó su clamor. Antes de que Isaías abandonara por completo el palacio, el Señor lo envió de regreso con un nuevo mensaje, una muestra de su gracia y poder para extender la vida, una reversión del destino que asombraría a todos. El Señor, el Dios de David, el padre de Ezequías, respondió a la oración de su siervo con una promesa de restauración y vida. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sanaré. En 3 días subirás a la casa del Señor. Añadiré otros 15 años a tu vida, y también te libraré y protegeré esta ciudad de la mano del rey de Asiria, por mi propio bien y por el de mi siervo David. Isaías regresó ante el rey con la extraordinaria noticia, y como señal tangible e instrucción práctica para la sanación, tenía preparada una pasta de higos. Aplicaron la cataplasma a la herida del rey, y éste se recuperó milagrosamente. Antes de todo esto, el rey le había preguntado a Isaías qué señal confirmaría su verdadera sanación y su regreso al templo, una muestra de su confirmación divina que disipara toda duda y cimentara su fe renovada. El profeta Isaías, en respuesta a la petición de Ezequías de una señal irrefutable que confirmara la promesa divina, le ofreció una opción de milagro relacionada con los escalones del reloj de sol de su padre Acaz, un símbolo visible de la trayectoria inmutable del tiempo. Con voz serena, el profeta preguntó: ¿quieres que la sombra avance 10 grados
o retroceda 10 grados. La elección era asombrosa, un desafío directo a las leyes naturales del universo, una propuesta que revelaba el poder ilimitado de Dios. Ezequías, con una sabiduría inesperada que brotaba de su corazón renovado, respondió: «Es fácil que la sombra avance 10 grados, pero que retroceda 10 grados es una señal». Su respuesta revelaba una comprensión profunda de lo sobrenatural, un reconocimiento de que el verdadero milagro sería la inversión del curso del tiempo, una demostración innegable y gloriosa del poder divino que solo Dios podía realizar. Entonces el profeta Isaías, con una fe inquebrantable y una convicción profunda, clamó al Señor, su voz elevándose en una ferviente oración que rasgó el velo entre el cielo y la tierra. Y Dios, en respuesta a esa súplica sincera y poderosa, obró algo sobrenatural y sin precedentes en la historia humana. Hizo que la sombra del reloj retrocediera 10 grados, exactamente igual que ya había descendido, desafiando las leyes de la física y el movimiento celestial. De esta manera, el Señor confirmó su promesa con una señal visible en el cielo, una respuesta directa, milagrosa e inolvidable que dejó a todos los presentes asombrados, sin palabras y postrados en reverencia. La sombra, que normalmente avanza inexorablemente, retrocedió. Un testimonio silencioso, pero poderoso, del control absoluto de Dios sobre el tiempo y el espacio, y la certeza inquebrantable de su palabra. Ezequías se recuperó por completo de su grave enfermedad, su vida prolongada milagrosamente por la intervención divina, un regalo de gracia que lo marcó profundamente. En agradecimiento por la sanación y la liberación milagrosa de Jerusalén del asedio asirio, el rey escribió un cántico de alabanza conmovedor al Señor, una expresión sincera de su gratitud y su fe renovada, un testimonio de la bondad de Dios. Fue en este contexto de recuperación y celebración que Merodach Baladán, el astuto rey de Babilonia, una nación lejana pero ambiciosa, interesada en expandir su influencia en el tablero geopolítico, se enteró de la enfermedad y la milagrosa recuperación del rey de Judá. Con una diplomacia astuta y calculada, envió cartas y regalos a Ezequías, un gesto de aparente amistad que, sin embargo, ocultaba un propósito ulterior y estratégico. El verdadero objetivo de Merodach Baladán era, sin duda, establecer una alianza estratégica contra el poderoso imperio asirio, aprovechando la oportunidad para debilitar a un enemigo común y expandir la influencia babilónica. Ezequías, la distinguida visita y, quizás, imbuido de un orgullo desmedido por su posición restaurada y su milagrosa recuperación, recibió a los enviados con una alegría que rozaba la imprudencia, cayendo en un grave error de vanidad. En un gesto imprudente de jactancia y falta de discernimiento, abrió de par en par las puertas de su palacio y mostró al séquito babilónico todas sus posesiones: plata reluciente, oro brillante, perfumes raros, joyas preciosas que deslumbraban, armas resplandecientes, cuanto poseía. No ocultó absolutamente nada. Todo lo que había en su palacio y en su reino quedó al descubierto ante los ojos de los babilonios, una exhibición imprudente y peligrosa de sus tesoros, una semilla de futura calamidad. Al enterarse de lo sucedido, el profeta Isaías, con el rostro grave y el alma apesadumbrada por la imprudencia del rey, se presentó ante el monarca y le preguntó directamente, sin rodeos: ¿qué dijeron estos hombres y de dónde venían? Ezequías, aún sin percatarse la profunda gravedad de su error y la implicación de sus acciones, respondió con una naturalidad alarmante: venían de una tierra lejana a Babilonia. Isaías, sin dilación, fue al grano, con una voz que presagiaba juicio: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías,
quizás aún halagado por la atención recibida y cegado por la vanidad, respondió con una ingenuidad que sellaría el destino de su linaje. Lo vieron todo. No hubo nada en mis tesoros que no les mostrara. Esta confesión, llena de imprudencia, abriría las puertas a una profecía de juicio inminente, un castigo que caería sobre Judá y sus descendientes. Entonces, Isaías, con la autoridad inquebrantable que le confería su papel de profeta y mensajero de Dios, entregó al rey una palabra del Señor, una profecía que en ese momento parecía remota y casi inverosímil, pero que sellaría de forma inexorable el destino de Judá y de su linaje real. La voz de Isaías resonó con un tono sombrío, cargado de una solemnidad que anunciaba un futuro oscuro. Escucha la palabra del Señor de los ejércitos. Llegarán días en que todo lo que hay en tu casa, todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia. No quedará nada. La sentencia fue implacable. Así dice el Señor, y hasta tus hijos, los que te nazcan, serán llevados y servirán como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Era el anuncio inconfundible del terrible e inevitable exilio babilónico, una catástrofe sin precedentes que se cerniría sobre el reino, un desastre profetizado con dolorosa precisión. La exhibición imprudente de los vastos tesoros de Judá, motivada por el orgullo efímero de Ezequías y su alarmante falta de discernimiento espiritual, presagiaba con claridad el día en que esos mismos bienes, acumulados con tanto esfuerzo, junto con los descendientes directos del rey, serían llevados como botín a una tierra extranjera, Babilonia. La vanidad del monarca, su ceguera ante las consecuencias, había desencadenado una condena que se extendería por generaciones, afectando a su estirpe y a todo su pueblo. Ante esta profecía devastadora que auguraba la destrucción y el exilio, Ezequías, con una respuesta que revelaba su egocentrismo y una alarmante falta de visión para el futuro de su pueblo, respondió a Isaías con una ligereza sorprendente: «La palabra del Señor que has pronunciado es buena». Y quizás, en voz baja, con un suspiro de alivio egoísta, pensó para sí mismo: «Al menos habrá paz y seguridad en mis días». Así, el rey Ezequías se acomodó en la efímera tranquilidad de su propia generación, sin comprender plenamente la gravedad y la magnitud de lo que sobrevendría a sus hijos y al futuro lejano de su amado pueblo. La sombra de Babilonia, que en ese momento parecía tan lejana y etérea, comenzó a extenderse lenta pero implacablemente sobre Judá. Y este tema se volvería central en los mensajes proféticos que Isaías aún proclamaría con voz incansable. El profeta viviría y moriría de que Babilonia se convirtiera en el imperio hegemónico que conquistaría a Judá y la llevaría al exilio. Pero en su sabiduría eterna, Dios le dio palabras que abarcarían los siglos y se volverían vitales en el momento cuando el pueblo más las necesitaba. Un faro de esperanza en la oscuridad. Cuando Judá finalmente fue llevado al exilio, habiendo perdido su tierra ancestral, a su rey y el sagrado templo del Señor, las profecías de consuelo de Isaías tomaron un nuevo y profundo significado, un bálsamo para las almas heridas. En medio de un imperio pagano, sintiéndose desolado y abandonado por Dios, fue precisamente allí, en la tierra extraña del cautiverio, donde comenzó a brillar con más intensidad el mensaje de esperanza pronunciado mucho antes por Isaías. El Señor ya había preparado todo, aún en medio del juicio más severo, había anunciado a través de Isaías una promesa inquebrantable de restauración y perdón. Consuelo, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, di que tu servidumbre ha terminado,
que tu pecado ha sido perdonado, que has recibido de la mano del Señor el doble por todos tus pecados. Una voz clamaba en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad en la soledad una calzada para nuestro Dios. Isaías nos dejó una visión profunda y abrumadora de la absoluta santidad de Dios. Ese clamor eterno, santo, 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 que lo marcó para siempre en su encuentro celestial. Junto con esta revelación entregó un mensaje claro y poderoso para todas las generaciones. El juicio por el pecado es una realidad ineludible, pero también lo es la esperanza de perdón y redención para todos los que se arrepienten de corazón. Isaías nos dio las profecías más detalladas y vívidas acerca del Mesías, el Salvador esperado, el niño Emanuel, el príncipe de paz, el rey justo del linaje de David y el siervo sufriente que, voluntariamente, cargaría con nuestros pecados y enfermedades. Vio con los ojos de la fe la salvación trascendiendo en fronteras y llegando a todas las naciones de la tierra, una luz para los gentiles. Y finalmente anunció una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto. Un lugar preparado por Dios para aquellos que confían en su promesa eterna. Isaías se mantuvo fiel hasta el último aliento, incluso en medio de la oposición feroz y los tiempos difíciles. Aunque las Escrituras no reportan su muerte, una antigua y venerable tradición judía afirma que, durante el reinado impío de Manasés, el profeta fue encerrado dentro de un tronco de árbol y aserrado por la mitad, todo porque se negó rotundamente a silenciar la palabra de Dios, prefiriendo la muerte antes que la apostasía. Un final trágico y violento para un hombre que contempló la gloria celestial. Escrito hace más de 2600 años, su legado profético sigue vivo y vibrante. Su mensaje resuena hasta el día de hoy porque apunta directamente a Jesucristo, Emanuel, el siervo sufriente, el Rey que está por venir. La visión de Isaías nos invita aún hoy a vivir en santidad, a reconocer nuestro pecado y a arrojarnos con fe inquebrantable en la esperanza del perdón y la restauración eterna prometida a los que confían en el Señor.